Listo ya. Hola a todos, bienvenidos a esto que es... ¿Qué será? Playlist News, no sé. Este espacio donde yo participo, donde estoy tratando de hacer algo diferente y pues, poner aquí un poco mi cara. El día de hoy vamos a hablar de el porqué, la causa de todos estos comportamientos humanos que son pues la codicia, la avaricia, la envidia y pues la tendencia a acumular cosas, la corrupción, los celos. O sea, parecen cosas diferentes de alguna manera, como que no están ligadas, pero parece que de alguna u otra forma sí. Todos estos comportamientos que parecen diferentes a ciertos niveles, sí están, hay una conexión a todo esto. Y el día de hoy vamos a estar explicando un poco de qué se trata, cuál es lo que une a todo esto, qué es lo que hace que seamos propensos o que actuemos de este tipo de esta forma, de estos que hagamos estos comportamientos llamados aberrantes, que consideramos comportamientos malos o inadecuados, o no puedo decir socialmente inaceptables, porque hay algunos que son aceptables socialmente, aunque sean digamos que no sean, ¿cómo se puede decir? Buenos no. Bueno, ustedes me entienden. La cosa es que hay un vínculo para todo esto, y el día de hoy voy a tratar de explicarles qué es. Tengo también aquí conmigo a dos compañeros, a Daniel EBR, que es parte de del equipo de Radio EBR, y pues también me acompaña Led, que pues como ustedes la conocen, pues es también del Quinto Poder. Y pues primero que nada quiero darles la bienvenida, y también pues que los escuchen ustedes, y después seguimos comentando un poco de todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Hola, buenas noches, Mudo. Mi nombre es Daniel EBR, bueno, y soy uno de los organizadores de Radio EBR. Buenas noches. Sí. Pues más o menos lo que voy a plantear aquí es qué es lo que genera todo esto, ¿no? Y una de las principales cuestiones que a veces no se tratan muy seguido es esta cuestión del nacimiento, de los primeros años de vida, y de cómo influye la forma en la que uno nace, la forma en la que uno va desarrollándose con su madre o alejado de ella, en la formación de una estructura mental, o una estructura de personalidad, que puede ser aberrante o puede ser compulsiva o puede ser agresiva, y todo eso, cómo es que ocurre, ¿no? Y lo primero que vamos a ver, voy a poner un video, si ustedes están viendo el stream, para que lo escuchen, y que habla de 3 programas que funcionan en el cerebro, que rigen la forma en la que se comporta nuestro cuerpo y la forma en la que se desarrolla. Estos programas están regidos por un sistema especial en nuestro cerebro, que se activa dependiendo de las circunstancias, dependiendo del ambiente, dependiendo también de la percepción que tengamos de los demás, los sentimientos y emociones, todo junto, y hace que reaccionemos de diferentes maneras. Vamos a ver un poquito el video para que pues vayamos profundizando un poco de esto. En el romboencéfalo o cerebro primitivo. Aquí pueden ver un pequeño anillo amarillo que muestra dónde están. En el romboencéfalo hay 3 programas que son como aplicaciones informáticas. Las reacciones del individuo dependen de cuál de ellos esté funcionando. Defensa, alimentación, reproducción.
Estos programas regulan la producción de hormonas, que a su vez regulan lo que ocurre en todo nuestro cuerpo y también en nervios y músculos. Aquí vemos el programa de alimentación, es el que está activo durante la mayor parte del tiempo. El programa de defensa, por su parte, desactiva inmediatamente los otros dos, porque no puede haber dos programas funcionando al mismo tiempo. No funcionaría. El programa de defensa moviliza el cuerpo entero. Del mismo modo, el programa de reproducción determina qué hormonas, nervios y músculos van a estar operativos y, consiguientemente, todas estas hormonas, nervios y músculos implican al cuerpo entero, una sola entidad que trabaja para producir un comportamiento. Así, en el nacimiento, la cadena de comportamientos del programa reproductivo que está en marcha en ese momento tiene un solo objetivo: la lactancia materna. Lo más importante y sorprendente que nos ha enseñado la biología es que el recién nacido es quien de hecho tiene ese programa y no la madre. El neonato, al estimular a la madre, determina todos estos acontecimientos. El hábitat es el lugar en el que se realiza una ocupación, donde un comportamiento es capaz de expresarse. La cuestión clave es que el hábitat puede variar y regular el comportamiento. El comportamiento se adecúa al hábitat. El nido, por su parte, se refiere a las necesidades biológicas básicas. Los biólogos han demostrado que, a diferencia de lo que antes se pensaba, el mamífero en desarrollo tiene una batería de programas perfectamente desarrollados de comportamientos apropiados para el hábitat en el que se encuentra. Podríamos pensar que el recién nacido es un ser indefenso, pero hace lo que está diseñado para hacer según su programa, que está en el diencéfalo. Hábitat nido es exactamente lo mismo que su casa y su comportamiento, y por explicarlo de forma simple, lo que usted hace, su comportamiento y su existencia depende del lugar en donde esté. Es importante entender que ambas cosas están fuertemente ligadas entre sí. En cuanto a la transición, el proceso de vinculación comienza inmediatamente después del nacimiento y puede ser fácilmente perturbado por cualquier intervención. Aquí el problema, el gran problema, es la separación, porque cuando sacamos al bebé del hábitat que le es propio, provocamos la aparición de un nuevo comportamiento y la activación de un programa diferente. La respuesta universal de cualquier mamífero a la separación es la de protesta-desesperación. La protesta es una actividad intensa. Tengo que volver con mi madre. He perdido a mi madre. Y cuando se prolonga, llega la desesperación. Básicamente, su sistema se cierra para sobrevivir todo el tiempo que sea posible hasta recuperar de nuevo a la madre. Y este es el programa de defensa, diseñado para la supervivencia, no para el crecimiento, y funciona desactivando el programa de nutrición y el de reproducción. Así, la separación es lo peor de lo peor que le puede ocurrir a alguien al nacer. Este programa de defensa dispara una enorme cantidad de hormonas del estrés y conecta los nervios que regulan la supervivencia. Como consecuencia, la temperatura es más baja y el ritmo cardíaco se ralentiza para conservar la energía y sobrevivir el máximo tiempo posible. Por lo tanto, la peor cosa que puede suceder al recién nacido es ser separado de su madre. En todos y cada uno de los mamíferos estudiados se ha demostrado la misma secuencia de acontecimientos, de protesta-desesperación, causados por la angustia de la separación, y esto acompañado de una cascada de hormonas del estrés. Volviendo a la cuestión del hábitat nido. El hábitat es lo que determina lo que le ocurre al bebé si se va a poner a mamar o si se prepara para la supervivencia. No hay más opciones. Solo hay dos hábitats en lo que concierne al recién nacido: el hábitat madre o el hábitat otros, para simplificar las cosas. No hay otras opciones en lo que respecta al programa del cerebro del bebé. Con madre el comportamiento es mamar. Con otros se produce la secuencia protesta-desesperación. Cuando estamos en el hábitat adecuado, el nervio vagal es el que rige el programa, mientras que la activación del estrés, el sistema nervioso simpático, es un efecto de la separación. O vamos a desarrollarnos o vamos a sobrevivir. O vamos a vivir o vamos a morir.
En el útero, el feto necesita el nido, oxigenación, calor, nutrición y protección. Y es relativamente fácil darse cuenta del hecho de que el útero se lo está proporcionando al feto, obviamente no a la madre. Después viene el hábitat transición, un término complicado para designar el nacimiento, en el cual el recién nacido sigue necesitando exactamente el mismo nido, oxigenación, calor, nutrición y protección. Digo que ya no es la madre quien va a proporcionárselo, sino su programa en el cerebro el que requiere el hábitat correcto, y que yo estoy definiendo aquí como contacto piel con piel madre-criatura. Están escuchando este concepto por primera vez y es muy, muy importante. El hábitat capacita al recién nacido para respirar, estar caliente, alimentarse y estar protegido. Existe la idea de que la madre es quien cuida del niño, y lo que quiero decirles es que, de hecho, el contacto piel con piel madre-criatura es el hábitat en el cual la criatura puede cuidarse a sí misma en todos los aspectos. Listo, ya estamos de regreso. Fue un video bastante largo, pero ya estamos aquí, a ver. Básicamente lo que plantea este video es esta cuestión de la separación de los bebés de sus madres, cosa que es bastante habitual en nuestra cultura sanitaria, en que pues las mujeres dan a luz digamos en una sala de partos separada de las personas con las que tiene confianza. Regularmente a veces pues ni siquiera conoce al personal que la va a atender, no hay la confianza, no hay el espacio adecuado para que ese vínculo madre-criatura se dé de la forma que es biológicamente esperada tanto por la madre como el bebé. Y esto genera varias situaciones, como escuchamos a veces que es tan común eso que se llama la depresión postparto en las mujeres, o el hecho de que luego pierdan la capacidad de amamantar a sus bebés después de cierto tiempo. Hay una situación que se llama impronta o imprinting. Esto ocurre durante la primera hora, 2 horas después de que el bebé nace. En la madre se activa el programa que es de reproducción, en el bebé se activa un programa que es de nutrición. Ambos se complementan y hace que los dos se vinculen, a modo de que las funciones sigan manteniéndose más o menos como ocurría en el útero, en el que el bebé obtiene los minerales, la alimentación necesaria para su desarrollo, y también obtiene lo que su consciente o inconsciente necesita para también desarrollar su capacidad mental. Y esto es una de las cuestiones también que genera toda esta situación de desarrollo, digamos, inadecuado, o se puede decir un poco patológico, de nosotros los seres humanos. Se dice que decía Wilhelm Reich que nadie socializado en este mundo está libre de esto que se llama acorazamiento, que explicaba el doctor Niels Bergman, que es el survival mode o modo de supervivencia. Y esto por no estar conscientes o no saber la importancia que tiene el tener al bebé apegado a su madre durante el así al nacer, y también durante el primero año de vida, y tener contacto piel con piel, porque esta es una parte muy importante para que se pueda generar un desarrollo adecuado de los seres humanos. Y esto no necesariamente es definitivo, se puede ir corrigiendo, y esto ya es más, se puede ir corrigiendo después un poco con la crianza. Se queda digamos una cicatriz en nuestro inconsciente, pero esa cicatriz puede curarse o puede hacerse más profunda, y esto ya es parte de lo que viene con el desarrollo, con la crianza del primer año a los 5 años después. Cómo es nuestra familia, si nuestra familia
está estresada, si tenemos a nuestros padres que se la pasan trabajando y nos dejan con alguna cuidadora o con algún familiar, o si pues nuestra madre siempre está en estrés o preocupada o está demasiado estresada trabajando o cuidando de la casa, pues esto genera que nuestras heridas o se curen o se vayan profundizando más, y esto va generando diferentes tipos de patologías, como son lo que ya explicaba, tanto los comportamientos de miedo, de violencia, de codicia y todos estos. Esta es la base, esta es digamos lo que vincula para que todos esos comportamientos ocurran, lo que nos hace susceptibles a que estos comportamientos se den. Y pues hasta ahora pues los he estado teniendo aquí escuchando. No sé qué opinan ustedes dos, Led, Daniel, quieran preguntar o compartir algo. Bueno, me parece que primero las damas, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Fíjate que desde la primera vez que trajiste aquí al Quinto Poder estos temas, siempre me ha parecido muy interesante estas teorías de la relación materna y demás. Me parecen interesantes, no en todas concuerdo, obviamente. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y nos daban las clases de sociología, nos platicaban sobre esta cuestión, ¿no? de si el hombre nace bueno y se hace malo, o nace malo y se va componiendo, o cómo es esta cuestión. Y me acuerdo muy bien de que había una teoría, no me acuerdo quién es el autor, que decía este sociólogo que todos nacemos como un libro en blanco, y que es tanto la experiencia propia, pero sobre todo los agentes externos, habla sociedad en general, los que te van transformando y van creando en ti estas conductas de las que tú podrías estar hablando, envidias, codicias, egoísmos y demás. Entonces, pues yo creo más en esas teorías. No sé si nacemos en blanco, yo creo que tiene que ver también un tanto cuanto la genética. Hablaba en el video que tú presentabas al principio de que es hormonas, músculos y otra cuestión, o sea, tiene que ver con nuestra cuestión anatómica y fisionómica, la cuestión de cómo somos. Entonces yo creo que es un tanto cuanto la predisposición, pero otro cuanto el medio. Yo no puedo creer, por ejemplo, una persona que a lo mejor sea separada de su madre, pero vive totalmente alejada de una sociedad, que cree sentimientos adversos o negativos. Vaya, ¿hacia quién los vas a desarrollar? Vaya, yo sí creo que tiene que ver un tanto cuanto sí nosotros, pero otro tanto cuanto pues la sociedad y el medio. Sí, así es, ¿no? Como que es que son, digamos, partes de lo mismo. Lo que explica Casiela Rodríguez en sus libros también es que pues es un continuum, digamos, una continuidad de procesos. O sea, que un proceso falle, pues sí puede afectar los demás procesos, pero también el resto de procesos puede ayudar a la curación o a la estabilidad del individuo. Daniel, ¿quisieras compartir tú algo, preguntar alguna cosa? Sí, yo coincido con Led en que el entorno influye mucho en la personalidad de cada uno. Y me estaba acordando de un video que anda por internet, es como un spot publicitario que ponen a unos chicos, y es un experimento a su vez. Ponen a chicos de, no sé, 3, 4 años, 5 años más o menos. Entonces los ponen en una habitación, cerrados, los chicos solos, viene un adulto y les dice, les pone un plato con una tapa a cada uno. Entonces le dice que, bueno, los van a dejar solo por 5 minutos, 6 minutos,
y que bueno, que levanten la tapa del plato y que vean lo que hay adentro, ¿no? Entonces el adulto se retira y dejan a los chicos solos. Los chicos levantan la tapa y en un plato hay comida y en el otro plato no hay comida. Entonces el primer instinto que tiene el chico, o la mayoría de los chicos, es compartir esa comida con el chico que tiene al lado, que no tiene comida. Y bueno, son chicos dentro de todo más o menos ya un poquito grandes, 4, 5 años, 6 años, 7 años, que a pesar de las influencias externas, ellos tienen interiormente el primer impulso de compartir. O sea que me parece que viene ya en nosotros no tanto lo malo del egoísmo, sino al contrario, el compartir con el otro. Y me parece que eso se va modificando a medida que uno va creciendo, y bueno, por la influencia del entorno, de la educación, y bueno, todas estas cuestiones que también en la escuela primaria y la secundaria lo acentúa, que es la competencia, y bueno, se fomenta este tipo de egoísmo, digamos, ¿no? El superarse, la nota, el ser mejor que el otro, y no se está enseñando y no se está educando a compartir. Me parece muy importante en el desarrollo del ser humano y que es necesario para que esta sociedad cambie. Sí, pues es el complemento, ¿no? Pues también de un nacimiento adecuado. Una preguntita, Mudo. Ajá. Según la teoría esta, no sé si se base en lo de Casilda Rodríguez, vaya, mientras no se rompa este vínculo niño o hijo madre, hay menos posibilidades de que se creen estas conductas negativas, ¿o cómo es la cuestión? Sí, así es. Lo que hace es que la estructura mental, digamos que es menos vulnerable a caer en estas conductas, y también digamos a ser influenciado más por el miedo. Digamos como que tenemos esta posibilidad de tener más influencia por la empatía y por el pensar en los demás. Hay una cuestión que es muy común, que se ve en tribus digamos no civilizadas, ¿no? Que es esto de que tienen una personalidad, digamos una identidad, ¿cómo se puede decir? Una identidad grupal que es diferente a nuestra identidad. O sea, nosotros nos consideramos como una persona que está separada de los demás, que ves a los demás que no son tú, que no son lo mismo que tú. Y en las tribus estas que se investigaron, algunas tienen esta identidad grupal en que todos son uno solo, que si le pasa a alguno lo que sea, lo sientes tú y tienes empatía por esa persona, y esa persona tiene la empatía por ti. O sea, como que este vínculo te permite, porque también lo explicaban ante modo psicológico, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nuestra capacidad racional todavía no está desarrollada. Lo que está desarrollándose y lo que se vuelve la base de nuestra personalidad son las emociones y son los sentimientos. Eso es la base, está antes que la cuestión racional. O sea que nuestro consciente considera todo como parte de nosotros, y cuando uno hace una transición tan violenta como ocurre en los nacimientos, digamos en nuestra cultura, esa transición tan violenta hace que de repente empezamos a notar que no todo es parte de nosotros, como que no todo está vinculado con nosotros, que estamos alejados, que estamos separados, que digamos que nos desvincula con todo lo demás, y poco a poco vamos aprendiendo que no todos son iguales a nosotros, que no todos están
no son los mismos con nosotros mismos, y que esa situación de separación, ¿no? Que también lleva a la situación de posesividad, porque como no todos son digamos uno conmigo, pues obviamente yo necesito acumular lo que es mío, o digamos formar una especie de espacio propio. Eso pero pasa, no creo que venga de, discúlpame, Mudo, no creo que venga de la separación en el nacimiento, ese sentimiento. Yo creo que eso se va haciendo después, con la influencia del entorno y de la sociedad, de cada sociedad. Yo te cuento una experiencia. Tuve la oportunidad de charlar con un aborigen guaraní en Misiones, cuando fui a Misiones a visitar las cataratas. Y él me contaba cómo se nacía en la tribu, cómo creció él. Él creció en una tribu guaraní, en la selva. Y los chicos, o sea, las madres se hacían cargo de los chicos hasta los 6 años más o menos. Después de los 6 años, los chicos tenían que moverse solo en la selva, y ya dejaban de ser responsabilidad de los padres exclusivamente, sino que pasaban a ser responsabilidad de toda la tribu, de toda la comunidad. Entonces, el nacimiento y la separación en esa tribu también existe, pero después ellos van desarrollando otras capacidades y otro tipo de cultura muy diferente a las nuestras, y que, bueno, ellos comparten todo, enseñan la sabiduría que tienen de las plantas, por ejemplo, las van transmitiendo de generación en generación de forma oral y sin ningún tipo de libro. Y si a nosotros nos sueltan en el medio de la selva y no sobrevivimos, sin embargo un chico de esta cultura, de esta tribu, está a los 6 años preparado para sobrevivir en la selva, por ejemplo, y saber de qué planta puede sacar el agua, qué planta los cura. Y me comentaban que hay una planta que se pasan por la piel, entonces los insectos pasan por arriba y ellos pasan inadvertidos. Por ejemplo, una araña o algo, no, los insectos no los pican. Y todo eso lo van aprendiendo de la tribu. Por eso me parece que la separación en el nacimiento no tiene que ver demasiado con el egoísmo. Me parece que es más bien algo que aprendemos a medida que vamos creciendo y de acuerdo a los que nos enseñan. O sea, me parece que pasa más por ese lado. Sí, yo también. Incluso hay uno de los ejemplos más clásicos, pues Adolfo Hitler fue un niño apegadísimo a su madre. Una de las características incluso que psicológicamente definen la personalidad de este hombre fue que su madre era tan sobreprotectora. Dice que lo amamantó, tenía casi 2 años y lo seguía amamantando. O sea, el lazo con la madre era fuertísimo, vaya. Y pensar que es bueno, pues no, vaya, sentimientos bondadosos no desarrolló el señor. Entonces sí es no coincido en su totalidad con esta teoría. Sin embargo, vaya, es interesante escucharla y ver el planteamiento de que, como decía aquí Gusanito, hablan de una mente innata que tiene nada más así como 2 funciones, no nada más naces con 2 funciones, con atrás y adelante, y en ese momento si tú rompes este lazo, bueno, es cuando se sufre o podría sufrirse este condicionamiento a aventarte a este, ¿cómo llaman estos? Este ambiente al otro, ¿no? Se supone que nacemos para 2 ambientes, el de la madre y el otro. Entonces si rompes el de la madre, pues te queda nada más el otro, y ahí es donde pueden venir estas cuestiones. Vaya, es interesante. Sin embargo, sí no me convence en su totalidad. Sí, es que no es de que sea una mente innata, es decir, o sea, a ver, vamos a ver, sino que
para que para que la mente se desarrolle se necesitan ciertas cosas. Y bueno, es que, a ver, con lo de Adolf Hitler, pues sí, o sea, su mamá era muy apegada a él, eso sí es cierto, pero su papá lo golpeaba todos los días y lo maltrataba terriblemente. O sea, esa es la otra parte. O sea, curiosamente Adolf Hitler no tenía esa, digamos, ese odio hacia las mujeres o esa vejación hacia las mujeres, sino que de alguna manera sí les respetaba y les procuraba. Y y bueno, de Adolf Hitler no quisiera hablar mucho, porque también hay muchas cosas que no se cuentan del todo de este señor. Pero sí, o sea, la capacidad para adaptarnos o no ser tan capaces de adaptarnos como lo vemos en nuestra sociedad. O sea, que vemos claramente en muchas cuestiones, claramente cómo se abusa de la gente, como digamos Estados Unidos, que ve, o sea, está claro, ven cómo asesinan, cómo violentan a otros grupos y no tienen esa empatía y ni esa vitalidad para responder a esa agresión o a la agresión de todos los días del trabajo y demás. O sea, muy poca gente, hay gente que está harta de su trabajo, pero no tiene esa empatía, ni esa capacidad, ni esa vitalidad para salir de ello. Esa es una diferencia de una mente que crece capaz de adaptarse y de desarrollarse y de cambiar, a una mente que está siendo condicionada a través de su desarrollo. O sea, lo que nos hace, digamos, vulnerables a ese condicionamiento es esa separación. Ahora después viene el condicionamiento. O sea, es como decir que fue primero la sociedad o sea, la crianza. Y pues ambos están conectados. O sea, no podemos decir que, digamos, que el origen de todo el mal sea esta separación, sino que es parte de. Y esta es la otra parte que iba a comentar también, que después de que los niños nacen, crecen, pues más o menos en una, digamos, una familia común, como las que son en nuestras sociedades, pues vienen a esta otra institución que es la escuela. Y iba a poner un video acerca de esta cuestión del acoso escolar. Y al menos que quieran comentar alguna otra cosa, ¿quieren que pasemos a ese video? Adelante. Dale, Mudo, adelante. Ok, bueno, entonces voy a poner este video y seguimos ahorita comentando. Pero muy poca cosa. Investigando un poco más nos dimos cuenta que lo mismo que las violencias domésticas y la violencia laboral que habíamos evaluado, pues existía todo un pacto de silencio en el mundo escolar para no hablar de estas cosas, para no identificar esto como un problema, para mantener un poco las conciencias adormecidas, dando un poco la sensación falsísima de que todo va bien en el mundo escolar, de que todo está bajo control, de que los niños están en el mejor de los mundos posibles en el sistema educativo actual. ¿Qué ocurrió? Pues que le metimos el termómetro a la cuestión, comenzamos a evaluar, invirtiendo nuestros propios recursos, porque nuestra organización, el instituto que yo codirijo, pues no tiene ninguna financiación pública. Gracias a eso, pues nos preciamos de ser muy independientes y de no tergiversar ningún tipo de datos, por muy negativos que estos sean. Evaluamos a 25.000 chavales de 14 comunidades autónomas, casi todas, y nos encontramos que en lugar de ser ese porcentaje pequeño, irrelevante, que nos proponían algunos, entre comillas, gurús educativos, nos encontramos que la violencia escolar afectaba en el año 2007, que es cuando hicimos este estudio, nada menos que al 23% de los niños. Grosso modo, 1 de cada 4 escolares entre 7 y 17 años. ¿Qué ocurría? Pues como en todos los demás ámbitos de la violencia, que hay un síndrome de negación institucional ante esta violencia. Los centros educativos se resisten a reconocer que existe este problema, y cuando por fin ya algún niño, alguna niña pide ayuda, solicita socorro porque ya no pueden más, o una familia, una madre, un padre acuden al centro ya desesperados, pues suelen recibir esas políticas que yo llamo de buenas o de bonitas palabras, tirando balones fuera, negando la situación, trivializándola,
o incluso a veces, desgraciadamente, imputándole a la propia víctima el ser responsable de su propio mal. Con todo esto, pues arrojamos datos muy interesantes sobre cómo es el perfil del acoso escolar, y fíjate, Mitoa, qué curioso, ¿verdad?, que investigando nos encontramos que ya había habido otros que antes que nosotros habían encontrado los mismos datos o muy parecidos epidemiológicos en España, lo que pasa que no se habían divulgado. Un equipo de investigación de la Organización Mundial de la Salud, 3 años antes que nosotros, en 2004, habían evaluado a 13.500 niños en toda España, prácticamente como la mitad que nuestro estudio, y habían encontrado casi clavada la misma cifra, el 24% de niños escolarizados en España. En aquel estudio de la OMS, insisto, la Organización Mundial de la Salud, encontraba 24% de niños y niñas sometidos a bullying, a acoso y violencia escolar. ¿Y esa cifra se mantiene? Es cierto que la violencia en general en nuestra sociedad es cada vez más criticada y puesta en cuestión, y por tanto, para pervivir, para comportarnos violentamente con los demás, tenemos que soterrar esa violencia convirtiéndola en psicológica. Y por tanto, lo que estamos asistiendo es a una disminución, si quieres, de los sucesos violentos de la violencia física. Es cada vez menos frecuente encontrarnos en el ámbito del trabajo con violencia física, con alguien que agrede a alguien, porque esto inmediatamente tiene repercusiones, se comenta, se sabe, hay partes de lesiones. En el ámbito escolar, por supuesto, persiste la violencia física, pero el tamaño de la violencia psicológica es creciente. La exclusión social, la estigmatización, la ridiculización, las burlas, el arrinconar a alguien, el convertirlo en un chivo expiatorio del que todos los demás niños en una clase se ríen, hacen bromas, se burlan. Todas estas conductas que llamamos de hostigamiento, intimidación, amenazas, coacciones, violencia psicológica van a más, y además van a más apoyadas en que los acosadores sienten que al no dejar ese rastro que deja la violencia física, pues son más impunes. Sus conductas aparecen más desapercibidas, se pueden practicar con mayor facilidad, y los testigos, pues es más difícil acreditar esa existencia de esas conductas, a pesar de que, y esto es importante recordarlo, la violencia psicológica, Mitoa, es mucho más lesiva que la física, debido sobre todo a la indefensión psicológica que produce y al hecho de que el entorno no suele reaccionar, ni siquiera suele identificarse como un problema, y por tanto cuando esto se repite y avanza. Pues ahí está un poco la explicación de esta cuestión de el bullying y la violencia, el acoso escolar, que también es otra parte del que ya casi está formando parte de lo que es el desarrollo convencional de todos los niños y jóvenes. Uno de cada 4 niños, decía el estudio, sufren de esta situación, y pues esto es también lo que va formando esa otra parte de nuestra personalidad, que es cómo interactuamos con los demás y cómo interactuamos pues digamos en este espacio extendido, como es común pues ya en muchos de nuestros países, que nuestros padres pues tienen que trabajar, a veces ambos, a veces solamente uno, pero no tienen ese tiempo para estar con nosotros y nos dejan en la escuela en la escuela, o a cargo de algún cuidador, algún familiar o alguien que pues simplemente no tiene este conocimiento de cómo lidiar o cómo tratar con los niños, que generando pues a veces conductas pues así digamos de violencia o de sufrimiento o de vejaciones contra los niños. Y esto es algo que también a veces no cuestionamos, que es el hecho de por qué la estructura de la escuela de esta manera, por qué un solo profesor para tantos niños, por qué no se estructura de otra forma, simplemente pues seguimos la corriente y dejamos que esto vaya pasando. El experto que hablaba ahí se llama Iñaki Piñuel, ha escrito varios libros, entre ellos uno es que se llama Mi jefe es un psicópata, y otro que me parece que es
acoso escolar, escuela de psicópatas desde la infancia, y pues muestra toda esta situación tan fuerte que pasan los niños, que a veces se trivializa o se dice que es algo cotidiano, normal, que pues todos hemos pasado por ello, pero pues la verdad es que hay niños que llegan incluso a asesinarse, a suicidarse, o como vemos en Estados Unidos, que simplemente toman un arma y asesinan a los demás. Es una muestra, digamos, un grito de desesperación de cómo está esta estructura, ¿no? ¿Quieren ustedes comentar al respecto, decir algo? ¿Qué les parece toda esta situación? Led. Listo, es que tenés mute, perdón. La falta de costumbre. Sí. Bueno, pues vaya, ahí ya coincido un poco más con estas cuestiones de los entornos, de cómo van pues moldeando nuestra conducta, y obviamente en el sentido de que algunas conductas las ves tan normales, también que pues ni siquiera las catalogas como negativas o como malas, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí coincido con lo que decía investigador, creo que psicólogo, decía por ahí, Sí. Bueno, por lo menos era doctor, me imagino que es doctor en psicología o en conducta humana. Sí. Entonces obviamente también tiene ese caso fue llevado precisamente al entorno escolar, pero bueno, también está el entorno familiar, el entorno pues de tu colonia, de tu ciudad, de tu país. Vaya, conductas, por ejemplo, que en Medio Oriente son normales y aquí nos podríamos escandalizar con ellas, y viceversa. Vaya, definitivamente las cuestiones externas tienen que ver muchísimo con esta cuestión. Y también otro de los factores que igual no sé si se mencionó, la cuestión incluso espiritual, ¿no? La cuestión valoral, que viene sí de familia, pero también tiene que ver con nosotros. Hay familias en las que a lo mejor tu propia individualidad te hace que rechaces las cuestiones religiosas de tu familia, pero si tú traes una cuestión espiritual bien cimentada, difícilmente vas a caer también en conductas negativas. Vaya, es que esa cuestión de la conducta humana es tan compleja. Sí, así es. Sí, Sí, Daniel. sí, es verdad. Yo pensaba el tema de la educación y las escuelas, que hay que rever todo el sistema, cómo está. Yo en este último tiempo estuve investigando mucho sobre el tema de educación, y tengo un documental para recomendarle, que es la educación prohibida, donde el director viajó a varios países a entrevistar a educadores de distintos tipos y de educación distinta a lo que conocemos ahora. Y bueno, está muy bien planteado y es muy interesante. Y la otra que le quería recomendar es, si pueden ver, buscarlo en Google o en YouTube, la llamada Escuela Libre Paideia, que es una escuela con principios anarquistas, que uno muchas veces, al no conocer la palabra, se espanta un poco porque piensa en el anarquismo como gente tirando bombas por todos lados. Pero si Sí. es así, a nosotros nos metieron en la cabeza que anarquía es caos, y es todo lo contrario. Y esta escuela funciona hace varios años en España, y si ven el video, la verdad que a mí me sorprendió, y creo que el que no conoce el tema también se va a sorprender bastante, la manera de educar que tienen. Y yo, si quieren, después les paso bien el link del video. Es un video corto que dura 15 minutos más o menos, en donde los chicos deciden sus cuestiones en asambleas, por ejemplo.
los maestros, no es el típico maestro que se para enfrente de la clase a decir esto es así, sino que más bien acompaña a los chicos y orienta, más que, digamos, enseñar o inculcar algún tipo de educación. Y bueno, el otro tema también que me sorprendió al ver el video es chicos de edad de jardín, por ejemplo, manejándose solos en la cocina, lavándose los cubiertos, haciéndose responsables de sus actos, ¿no? Y cocinándose y compartiendo y fomentando la colaboración y no la competencia, que es lo que las escuelas de nuestra sociedad inculcan a los chicos, que es educarlos en la competencia. Bueno, ese es el error. En realidad hay que educar en la colaboración y no en la competencia. Sí, así es. Parece que ya nos acompaña Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya hola, hola, ¿cómo están? Qué pena llegar tan tarde, estaba durmiendo a mi hijo, entonces ya por fin pude. Estoy con ustedes. Pues sí, estábamos platicando un poco de pues, qué es lo que genera todas estas conductas aberrantes, y planteamos primero la cuestión esta del vínculo madre-hijo, la necesidad que tienen los bebés de estar con su madre después, justo después del nacimiento y durante los primeros años de vida. O sea, que no sé, también que el entorno no sea estresante, que tengan ese espacio, y que pues digamos que como esto puede ayudar a que, digamos, los cimientos de lo que será nuestra personalidad sean firmes o sean moldeables, ¿no? Para propósitos externos a los nuestros. Y también como pues la otra parte, que es ya después de que naces, ya tienes 5 años, 6 años, ya te meten a esta institución, de la cual varios estudios demuestran como 1 de cada 4 niños sufre esto que es el acoso escolar o la violencia escolar y todo eso. No sé si tú quisieras comentar algo al respecto, si tú has tienes alguna opinión, ya que tú tienes también a tu hijo, ¿no? Sí, así es. Pues sí, la violencia en los colegios se ve desde las primeras edades. Por ejemplo, ya que tocaste el tema, el año pasado mi hijo tenía un compañero con el que a cada rato se peleaban. Entonces mi hijo es bastante alto y es uno de los niños más altos en el curso, pero pues a pesar de que él es el más grande, no era él el que generaba la situación, sino era otro niño que eran amigos. Y ahí está el punto, eran amigos, pero entonces el niño pues no se sabe qué entorno tiene, pero siempre se resolvía a solucionar sus diferencias con sus amigos peleando. Y entonces mi hijo, que es el más grandecito, entonces asumía, no en edad sino en tamaño, asumía como una posición de defensor, y pues era el que siempre terminaba peleando con él, aunque los dos eran amigos. Entonces pues ahí lo que uno tiene que empezar a preguntarse es pues de dónde viene eso, ¿sí? Porque ese cuento de que la violencia es genética y la gente es mala porque el papá era malo y el abuelo es malo, no es cierto. Lo que sí es cierto es que uno obedece a un entorno, y claro, uno puede tener predisposiciones dadas por la genética, pero la genética no se expresa si no encuentra el entorno adecuado para que esos genes, asumiendo esa ficción que dice Discoricha del gen del mal, que fuera cierta. Y pues entonces, pues yo soy un convencido, y lo digo precisamente por la situación que vivo con mi hijo y de ver cómo él va creciendo, pues que el entorno es determinante. O sea, un niño, por ejemplo, mi hijo es mal geniado y él tiene un carácter fuerte, pero pues el medio que se le está brindando es un medio tranquilo, entonces él no tiene un comportamiento que en otra situación de pronto sí podría ser la típica de la justificación esa falsa de que alguien es violento porque lo trae dentro de sí. Entonces
es eso, es el entorno es el que genera los comportamientos, y el entorno determina pues cómo vamos a ser nosotros. Entonces, como padres, nuestro deber es buscar y tratar de dar un mejor entorno, o el entorno más sano, más equilibrado y más coherente posible, y eso va desde el ejemplo. De hecho, bueno, ahorita no recuerdo bien el autor, pero hay un autor que dice que el ejemplo no es la mejor opción, es la única opción. O sea, a través del ejemplo es que se enseña, y eso va más allá de que uno tenga 10 posgrados y un alto nivel de educación, o que sea una persona humilde y de bajos recursos con poca educación. Ahí la cuestión es del comportamiento, y el comportamiento pues es lo que aprenden los hijos de uno. Sí, así es. Bueno, también otra cosa que quería plantear era pues los entornos de trabajo y todo el estrés de trabajo, pero como solamente tenemos 1 hora para el programa y creo que hubiera sido mejor que tuviéramos 2. Pues vamos a tener que ir cerrando todo esto, y pues no sé si quieran pues agregar alguna otra cosa, Led, Daniel, Eric, y pues ya vamos cerrando este programa. No, Mudito, muchísimas gracias por la invitación. No, un saludo y una propaganda. Escuchen Radio EBR. Sí, señores, Radio EBR, economía basada en recursos, www.radioebr.org. Y también búsquenos en Facebook. Aquí están hablando con 3 participantes de la radio. Sí, así es, nuestro espacio, ¿no? De música libre. Y pues también algunas otras cuestiones que no pasan en las radios convencionales. También, no sé, quisiera pues apuntar que pues a alguien que tenga alguna información relevante, alguna convocatoria o eso, pues nos la pueden pasar a los administradores ahí en página de Facebook Radio EBR, y pues también será transmitida, ¿no? Listo, así es. Entonces todos invitados a participar y a escucharnos y a escuchar el Quinto Poder, y a hablar temas de actualidad y de interés. ¿Cuál es el próximo tema para tu programa, Mudo? Bueno, creo que vamos a seguir con esta cuestión del trabajo. Se me hace que sí, que está también encontrando un montón de videos e información interesante de pues todo este estrés que te lo consumes en tu trabajo y lo llevas a tu casa, ¿no? Y pues también estas situaciones que se dan de respuestas violentas, de gente que pues en algunos lugares, como en China, que se suicida de tanto estrés por el trabajo y tanta presión y todo eso. No solamente en China, claro, en otros lugares, pero eso se da muy común, ¿no? Creo que ese sería el tema para el próximo domingo. Si quieren participar, está abierto siempre el espacio. Yo creo que el próximo domingo me queda más fácil. Les voy a compartir un video que hoy precisamente encontré. Aquí se los voy a pegar en el chat para todos. Es un video, es un extracto de esta película de la mente brillante, y se titula Competencia versus Cooperación. Entonces, si todos recuerdan la película, es la parte donde John Nash está joven en la universidad y está con sus compañeros, y entonces llegan unas mujeres, y entre esas mujeres hay una que es la más bonita. Entonces él explica cómo todos se compiten por esa mujer. Pues ella no va a aceptar a ninguno, pero si en cambio cada uno se le acerca a una de las 4 mujeres, de las otras mujeres que venían con esa mujer llamativa, entonces pues cada uno iba a tener sexo esa noche o iba a conseguir pareja, y eso era porque actuaban cooperativamente. Y ahí está el video, se los acaba de pasar. Es excelente, y sí, es un poco sarcástico, pero es un ejemplo de cómo la cooperación sí funciona. Y yo por ahí tengo otras anécdotas personales que otro día les cuento. Bueno, pues entonces muchas gracias, Led, Daniel, Eric, y pues ya vamos cerrando este changarro. A todos los que nos han acompañado, el señor César, el Mike, Poncho, Zach, Oli, ¿quién más anda por ahí? Gusanito, creo que ya se fue. Señor Sisifo, que siempre tiene muy buenas opiniones, ¿no? Y en los posts que pone. Bueno, pues a todos muchas gracias, y pues
hasta el próximo domingo. Los dejo con, pues ya con nada, ya cierro. Hasta luego. Vale, chao. Chao, hasta luego.